Rafael empujó la puerta de cristal del Café de las Letras con más fuerza de la que pretendía. La campana sobre la entrada tintineó demasiado fuerte para aquel sábado por la noche de noviembre, haciendo que algunas cabezas se giraran. Sintió el calor subirle por el cuello, metió las manos en los bolsillos de sus vaqueros oscuros y buscó discretamente a la mujer que Santiago le había descrito. Alta, pelo castaño, probablemente cerca de la ventana. Era todo lo que su encargado y único amigo le había dicho antes de prácticamente empujarlo, fuera del taller de carpintería esa tarde, con una sonrisa convencida de quien acababa de hacer un gran favor. Un mes sin molestias en el trabajo, esa era la promesa de Santiago si Rafael asistía a la cita por solo 1 hora. 60 minutos. Rafael podía aguantar cualquier cosa durante 60 minutos, incluso una conversación forzada con una extraña, en un café concurrido de Malasaña. Entonces la vio. Marina estaba sentada junto a la ventana que daba a la calle de la Armonía, como Santiago había previsto. El pelo castaño estaba recogido en un moño bajo. Algunos mechones sueltos enmarcaban su rostro, mientras miraba a la calle con una expresión serena, casi distante. Pero no fue eso lo que hizo que Rafael se detuviera a medio camino entre la puerta y su mesa. Fue la silla de ruedas negra y compacta, plegada y apoyada en la pared junto a la silla común donde ella estaba sentada. Rafael sintió que algo se le oprimía en el pecho. No era lástima, no exactamente. Era sorpresa mezclada con una extraña sensación de haber sido pillado desprevenido. Santiago no había mencionado eso, ni una palabra. Se quedó allí parado un segundo de más, tiempo suficiente para que Marina girara la cabeza y sus ojos se encontraran. Sus ojos eran oscuros e intensos, observándolo con una calma que parecía evaluar cada reacción, cada microexpresión en su rostro. Rafael se obligó a moverse, caminando hacia la mesa con pasos que parecían menos coordinados de lo normal. «Debes de ser Rafael», dijo Marina antes de que él pudiera hablar. Su voz tenía un tono de diversión contenida. «Déjame adivinar. Alto, callado, probablemente todavía tienes serrín en el pelo, incluso después de ducharte». Rafael se pasó la mano por el pelo automáticamente, sintiendo de hecho algunos granos finos de madera. Una sonrisa reacia asomó por la comisura de su boca. «Santiago». «Santiago», confirmó Marina haciendo un gesto hacia la silla frente a ella. «Puedes sentarte. No muerdo». Rafael se sentó, sus rodillas casi chocando con la pequeña mesa. Era demasiado alto para aquellos delicados muebles de café. Una camarera apareció casi de inmediato, como si estuviera esperando su llegada. Rafael pidió un café solo, simple. Marina pidió un capuchino con extra de espuma, usando la mano derecha para gesticular mientras hablaba con la camarera, que sonrió y anotó el pedido antes de desaparecer. Fue entonces cuando Rafael se dio cuenta. La forma en que Marina sostenía el vaso de agua que ya estaba en la mesa, los dedos de la mano izquierda un poco más rígidos, el control sutil pero perceptible que ejercía sobre cada movimiento. No era obvio, no para quien no prestara atención, pero Rafael era carpintero. Pasaba los días observando estructuras, ángulos, la forma correcta de encajar piezas que necesitaban soportar peso y presión. Se fijaba en los detalles. «Entonces», dijo Marina rompiendo el silencio que comenzaba a formarse, «Santiago me dijo que construyes casas, estructuras de madera específicamente». «Estructuras», confirmó Rafael, agradecido por tener algo concreto de qué hablar. «Vigas, cabrios, el esqueleto de las construcciones, la parte que nadie ve cuando la casa está terminada. La parte importante», observó Marina, «la que lo mantiene todo en pie». Rafael asintió, sorprendido. La mayoría de la gente no entendía eso. Para ellos, la construcción era sobre acabados, pintura, decoración. Nadie pensaba en las vigas que sostenían el techo sobre sus cabezas. «¿Y tú?», preguntó él, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. «Santiago dijo que trabajas con arte». «Ilustración», corrigió Marina. «Libros infantiles, principalmente». Sacó una tableta fina del bolso que tenía al lado de la silla, deslizando los dedos por
la pantalla con movimientos precisos. «Mira, estoy trabajando en esta serie ahora. Un zorro que vive en la gran ciudad y no encaja en ninguna parte». Giró la pantalla hacia Rafael. La ilustración era preciosa, trazos delicados pero expresivos, colores vibrantes. El zorro tenía ojos grandes y tristes, sentado solo en un banco del parque mientras otros animales pasaban sin notar su presencia. «Es bonito», dijo Rafael, y era sincero. «Triste, pero bonito». «La vida es así a veces», respondió Marina guardando la tableta. «Triste y bonita al mismo tiempo». Tomó un sorbo del capuchino que la camarera había traído, mientras Rafael miraba el dibujo. «Lo digital es más fácil, sobre todo con una mano buena», lo dijo con ligereza, casi como si fuera una observación sobre el clima. Pero Rafael sintió el peso detrás de las palabras. Lo estaba poniendo a prueba, esperando a ver si haría alguna pregunta invasiva u ofrecería algún comentario condescendiente. Rafael tomó un sorbo de su propio café antes de responder. «Yo trabajo mucho con la precisión. Una medida equivocada, un corte mal hecho, y toda la estructura puede quedar comprometida. Imagino que la ilustración es parecida. Cada línea tiene que estar en el lugar correcto». Marina lo estudió durante un largo momento, la taza suspendida en el aire entre ellos. «Exactamente», dijo ella finalmente, y algo en el tono de su voz había cambiado. Se volvió más suave, menos defensivo. Cada línea importa. Conversaron durante más tiempo, sobre cosas pequeñas y grandes al mismo tiempo. Rafael habló de la satisfacción de ver una estructura que él había construido transformarse en algo sólido y permanente. Marina habló de los niños que leían sus libros, de las cartas que recibía de padres, diciendo que sus ilustraciones ayudaban a sus hijos a entender sentimientos complicados. El café estaba más lleno ahora, el zumbido de conversaciones a su alrededor creando una especie de burbuja privada. Rafael se dio cuenta de que se había relajado. Sus hombros ya no estaban tensos, sus manos ya no estaban escondidas en los bolsillos. Marina se reía de algo que él había dicho sobre Santiago, intentando montar una estantería usando solo la intuición y 3 clavos. Cuando el silencio volvió, no fue incómodo. Era el tipo de silencio que 2 personas comparten cuando no sienten la necesidad de llenar cada segundo con palabras. Rafael miró por la ventana, observando las luces de Binosom, la calle encenderse una por una a medida que la noche caía sobre Malasaña. «Puedes preguntar», dijo Marina de repente, «sobre lo obvio. Sé que te lo estás preguntando». Rafael la miró de nuevo. «No lo estaba», dijo honestamente. «Quiero decir, me estaba preguntando otra cosa». Marina enarcó una ceja. «¿El qué?» «Si ibas a invitarme a otro café, porque no necesito una razón para quedarme a este, pero necesitaría una razón para que me invitaran al próximo». Marina parpadeó claramente sorprendida. Entonces una risa genuina se escapó de sus labios, el tipo de risa que hace que los ojos se achinen en las comisuras. Rafael sintió que algo cálido se extendía por su pecho. «Está bien», dijo Marina cuando dejó de reír. «Te lo contaré, pero solo porque no has preguntado de la forma en que todo el mundo pregunta». Acomodó la taza en la mesa, sus dedos trazando el contorno del borde. «Fue hace 4 años. Accidente de coche. Iba a una exposición en una galería en Chamberí. Llovía mucho. Un camión perdió el control. Estuve 2 semanas en coma. Cuando desperté, las piernas ya no me funcionaban». Rafael escuchó sin interrumpir, sin hacer expresiones de pena o conmoción. Simplemente escuchó, sus ojos fijos en los de ella. «La parte más difícil no fue la rehabilitación», continuó Marina. «Fue darme cuenta de que la gente me miraba diferente, como si me hubiera convertido en una historia triste andante, como si mi única característica fuera la silla de ruedas». Suspiró. «Por eso pongo a prueba a la gente ahora, para ver si consiguen mirar más allá de lo obvio». «¿Y he pasado la prueba?», preguntó Rafael. Marina sonrió. «Todavía estás aquí, ¿no?». El encargado del café comenzó a circular entre las mesas, una señal sutil de que estaba llegando, la hora de cerrar. Rafael miró el reloj en su muñeca.
Habían pasado más de 2 horas. Había prometido quedarse 1 hora. Santiago se iba a volver loco cuando se enterara. Marina cogió la chaqueta del respaldo de la silla y Rafael se levantó automáticamente para ayudarla a ponérsela. Ella aceptó la ayuda sin comentar, solo un pequeño asentimiento de agradecimiento. Cuando salieron del café, ella desplegó la silla de ruedas con movimientos prácticos y eficientes, transfiriéndose desde la silla común con una facilidad que hablaba de años de práctica. Afuera, la noche era fresca y el aire olía a la pizza de la pizzería de la esquina. Rafael se ofreció a empujar la silla, pero Marina negó con la cabeza. «Puedo sola, pero puedes ayudarme con el bordillo de ahí delante. Es siempre un rollo». Rafael la ayudó a subir el bordillo, sus manos firmes en los agarres de la silla. Cuando llegaron al coche adaptado de Marina, ella se detuvo y lo miró. Mañana por la mañana. Parque del Retiro, cerca del lago. 9 en punto. Trae tú el café. Rafael sintió una lenta sonrisa formarse en su rostro. ¿No será té helado de melocotón sin azúcar? Marina abrió los ojos de par en par. ¿Cómo lo sabes? Lo mencionaste. Cuando estabas hablando de tus ilustraciones, dijiste que tomas té de melocotón cuando estás dibujando porque el café te hace temblar la mano. Marina se quedó en silencio por un momento, luego sacudió la cabeza con una sonrisa. Impresionante. Está bien, trae 2 tés helados de melocotón sin azúcar y no llegues tarde. Rafael observó mientras ella entraba en el coche y se marchaba, las luces traseras desapareciendo en la calle de la Armonía. Se quedó allí parado 1 minuto más, las manos en los bolsillos, un extraño calor todavía presente en su pecho. Luego comenzó a caminar de regreso a su pequeño apartamento en Lavapiés, su mente ya pensando en el día siguiente. Rafael se despertó a las 6 de la mañana del domingo, 2 horas antes de lo necesario. Se quedó tumbado en la cama de su pequeño apartamento, mirando el techo agrietado, nervioso de una manera que no sentía desde hacía años. ¿Desde cuándo una cita lo ponía así? Él era metódico, controlado, alguien que medía 2 veces antes de cortar la madera, pero algo en Marina había desordenado su orden interno. Se levantó, se dio una ducha larga. Eligió una camisa azul claro que Santiago le había regalado la Navidad pasada y que nunca había usado. Pasó por la minúscula cocina, preparó un café que no bebió y finalmente salió de casa a las 7:30. Pasó por una cafetería 24 horas en la Gran Vía y pidió 2 tés helados de melocotón sin azúcar. La dependienta lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Llegó al Parque del Retiro a las 8:15. Demasiado temprano. Se sentó en un banco cerca de la entrada de la Puerta de la Independencia, observando a los corredores matutinos pasar en grupos de 2 o 3, sus zapatillas de colores golpeando el asfalto a un ritmo constante. Los árboles todavía estaban húmedos por la llovizna de la madrugada y el cielo tenía ese tono gris claro típico de Madrid. Marina llegó a las 9 en punto. Rafael la vio de lejos, maniobrando la silla de ruedas por entre la gente con una facilidad que parecía casi natural. Esta silla era diferente a la de ayer, más ligera, hecha de fibra de carbono plateada, que brillaba bajo la luz difusa de la mañana. Llevaba una sudadera, verde musgo y vaqueros, el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. «Puntual», dijo Marina cuando se acercó a él. Estaba sonriendo. «Me gusta eso». Rafael se levantó, ofreciéndole uno de los tés. Marina lo aceptó, tomando un largo sorbo antes de hacer una mueca de aprobación. «Perfecto. Realmente prestaste atención». «Siempre lo hago», respondió Rafael, y no era jactancia. Era simplemente quien era. Los detalles importaban. Comenzaron a recorrer el parque, Rafael caminando a su lado mientras Marina rodaba por el carril bici. No había prisa. El silencio entre ellos era cómodo, puntuado solo por los sonidos del parque despertando. Pájaros cantando, niños riendo en la distancia, el susurro de hojas siendo barridas por un empleado del parque. «Mira», dijo Marina de repente, deteniéndose cerca de un kiosco. Sacó la tableta de la mochila colgada en la silla. «Hice esto mientras te esperaba. Era un dibujo de él, una caricatura en realidad,
pero capturada con tal precisión que Rafael casi se rió. Allí estaba él, sentado en el banco con una expresión seria, sosteniendo 2 vasos de té como si fueran artefactos preciosos. Los trazos eran simples pero expresivos, cada línea contando una historia. «Eres rápida», observó Rafael, genuinamente impresionado. «Años de práctica», respondió Marina guardando la tableta. «Cuando pasas suficiente tiempo sentada, aprendes a capturar momentos antes de que se escapen». Continuaron caminando, pasando por el lago donde algunas barcas de remos ya comenzaban a circular. Marina se detenía de vez en cuando para tomar fotos con el móvil, ángulos de árboles, reflejos en el agua, un perro corriendo detrás de una pelota. «Referencias para futuros dibujos», explicó. Fue Rafael quien rompió el cómodo silencio esta vez. «¿Y después?», preguntó su voz baja. «Después del accidente». «¿Cómo fue?». Marina se quedó quieta un rato, los dedos tamborileando ligeramente en el lateral de la silla. «La mayoría de la gente pregunta por el antes», dijo, «como si la persona que era antes del accidente fuera más interesante que la persona que soy ahora». «No estoy preguntando por el antes», respondió Rafael simplemente. Marina lo miró, algo cambiando en su expresión. «2 años de rehabilitación», dijo finalmente. «Fisioterapia 5 veces por semana. Médicos diciéndome lo que nunca más podría hacer. Mi familia tratándome como si fuera de cristal, a punto de romperse. Me enfadé. Mucho. Grité a las enfermeras. Me peleé con mis padres. Dejé de dibujar, porque no podía sostener el lápiz sin que mi mano izquierda temblara». «¿Y qué cambió?», preguntó Rafael. «Un día», continuó Marina, «una niña en el hospital me vio dibujar en la tableta. Tenía leucemia, estaba calva, débil, pero sus ojos brillaban cuando vio mis dibujos. Me preguntó si podía dibujar una princesa guerrera en silla de ruedas. Dijo que nunca había visto una historia así. Tomó otro sorbo de té. Así que la dibujé. Y me di cuenta de que había pasado 4 años contando los días desde el accidente. 4 años midiendo mi vida por lo que había perdido. Dejé de contar después de eso. Volví a dibujar. Llegaron a la Rosaleda, un rincón tranquilo del parque donde las flores se abrían en tonos de rojo, rosa y blanco. Marina se detuvo, tomando más fotos. Rafael observó mientras ajustaba ángulos, enfocándose en pétalos imperfectos, espinas torcidas. «¿Por qué las imperfectas?», preguntó él. «Porque lo real no es bonito», respondió Marina sin apartar los ojos del móvil. «Lo real es interesante. La perfección es aburrida. Es por las grietas por donde entra la luz». Rafael pensó en eso mientras observaba una rosa con pétalos mordidos por insectos, pero aún así vibrante y viva. Nunca había pensado en la belleza de esa manera. Para él, la construcción era sobre perfección, medidas exactas, ángulos rectos. Pero quizás Marina tenía razón. Quizás la belleza estaba en las desviaciones. Un niño pequeño, de no más de 5 años, se detuvo cerca de ellos y se quedó mirando la silla de Marina con esa curiosidad sin filtros que solo los niños tienen. La madre rápidamente tiró del niño por el brazo, murmurando disculpas mientras lo arrastraba lejos. Marina suspiró, una expresión cansada cruzando su rostro. «Esa es la peor parte», dijo. «No son las barreras físicas, no son las aceras sin rampa o los edificios sin ascensor. Es eso, las disculpas en los ojos de la gente, como si mi existencia fuera una vergüenza». Rafael no supo qué decir por un momento. Luego, sin pensar mucho, respondió: «No quiero ser una disculpa más». Marina se giró para mirarlo por completo, sus ojos oscuros estudiando cada centímetro de su rostro. «¿Qué quieres ser entonces?» «Alguien que aparece», dijo Rafael. «Alguien que trae té helado de melocotón y no huye cuando las cosas se complican». Una lenta sonrisa se formó en los labios de Marina. «Las cosas ya se han complicado». Rafael se encogió de hombros. «Todavía no, pero lo harán. Así es como funciona, ¿no? Las relaciones son complicadas». «Relaciones», repitió Marina probando la palabra.
¿Es eso lo que estamos teniendo? Rafael sintió el calor subirle por el cuello de nuevo. No lo sé, pero me gustaría descubrirlo. Marina se quedó en silencio tanto tiempo que Rafael comenzó a preguntarse si había dicho algo equivocado. Entonces habló. El próximo viernes hay un concierto gratuito cerca del lago, música en directo. Tú traes los bocadillos y la manta. Yo traigo la compañía. Rafael asintió, una sonrisa aliviada escapándose. Hecho. Continuaron por el parque una hora más, conversando sobre cosas pequeñas, los libros que les gustaban, las películas que detestaban, la mejor pizza de Madrid. Marina insistía en que era en la Latina, Rafael defendía la de Chueca. Acordaron estar en desacuerdo. Cuando finalmente se separaron en el aparcamiento, Marina lo miró con una expresión seria. Una cosa, Rafael, si estás haciendo esto por lástima, puedes irte ahora mismo. No necesito a nadie más tratándome como un proyecto de caridad. Rafael sostuvo su mirada firme. Estoy aquí porque eres interesante, porque tus dibujos son increíbles y hablas de la vida de una manera que tiene sentido. Porque traje té helado de melocotón un domingo por la mañana y no me arrepiento ni un poco. La silla de ruedas es parte de quien eres, pero no es todo lo que eres, y quiero conocerlo todo. Marina parpadeó rápidamente, como si estuviera apartando las lágrimas. Luego asintió con la cabeza sin confiar en su propia voz. Entró en el coche y se marchó, pero no sin antes mirar por el retrovisor una última vez. Rafael se quedó allí, observando cómo el coche desaparecía con las manos en los bolsillos. Su móvil vibró. Era un mensaje de Marina. Gracias por no tratarme como un proyecto, y gracias por no ser una lista de tareas. Rafael sonrió, escribiendo de vuelta. Hasta el viernes. La respuesta llegó casi de inmediato. Hasta el viernes. Caminó de regreso a la parada del autobús, el vaso de té vacío en la mano, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, quizás. O quizás era solo la sensación de que algo estaba comenzando, algo que valía la pena construir despacio, con cuidado, como las estructuras de madera que montaba todos los días, ladrillo a ladrillo, viga a viga, momento a momento. La semana se arrastró como pocas veces en la vida de Rafael. Cada día en la carpintería parecía tener 48 horas en lugar de 24. Santiago notaba su distracción, haciendo comentarios jocosos sobre el carpintero que finalmente había encontrado algo más interesante que ángulos rectos y vigas de soporte. Rafael ignoraba las provocaciones, pero no podía ocultar la pequeña sonrisa que aparecía cada vez que su móvil vibraba con un mensaje de Marina. Intercambiaban mensajes durante la semana. Nada profundo, solo pequeños fragmentos del día a día. Marina enviaba fotos de sus dibujos en proceso, el zorro de la gran ciudad ganando nuevos escenarios y aventuras. Rafael respondía con fotos de la carpintería, estructuras tomando forma bajo sus manos. Era simple, pero había una intimidad en ese intercambio de mundos. El jueves por la noche, Marina envió: ¿Todavía vienes mañana? Rafael respondió de inmediato: No me lo perdería por nada. La respuesta de ella tardó unos minutos. Bien, porque estoy un poco nerviosa. Rafael miró la pantalla del móvil durante un largo momento antes de escribir: Yo también. El viernes llegó con un cielo despejado y una temperatura agradable para ser noviembre. Rafael salió del trabajo más temprano, ignorando la mirada cómplice de Santiago, y pasó por un mercado en la calle de Fuencarral. Compró pan de barra, queso, salchichón, uvas verdes y 2 botellines de zumo de naranja natural. También cogió una manta de cuadros que vio en la sección de menaje del hogar, pensando que podría refrescar por la noche. Llegó al parque a las 6 de la tarde. El concierto comenzaría a las 7, pero quería asegurarse un buen sitio. Encontró a Marina ya esperando cerca del lago, exactamente donde habían quedado. Llevaba un vestido ligero de verano, azul oscuro con pequeñas flores blancas y una chaqueta vaquera sobre los hombros. El pelo estaba suelto, meciéndose ligeramente con la brisa que venía del lago.
Estás preciosa, dijo Rafael antes de pensar si debía decirlo o no. Marina sonrió, un ligero rubor apareciendo en sus mejillas. «¿Y tú estás preparado?», observó mirando la bolsa de la compra y la manta doblada bajo su brazo. «Vamos a encontrar un sitio antes de que se llene». Encontraron un espacio perfecto en una ligera elevación de césped, con vista directa al escenario improvisado, montado cerca de la orilla del lago. Rafael extendió la manta y ayudó a Marina a transferirse desde la silla, plegándola y colocándola a un lado. Marina se acomodó con un suspiro de satisfacción, estirando las piernas. «Es bueno salir de la silla a veces», explicó cuando notó que Rafael la observaba. «Aunque mis piernas no funcionen, sigue siendo cómodo cambiar de posición. Hace que el cuerpo recuerde que tiene otras opciones». Rafael comenzó a sacar las cosas de la bolsa, arreglándolas entre ellos como un pequeño banquete. Marina cogió una uva, metiéndosela en la boca con una expresión de aprobación. «Tienes talento para los picnics». «Primera vez», admitió Rafael. «Pero pensé en lo que me gustaría comer si estuviera aquí». «¿Y qué te gusta comer?», preguntó Marina, su tono medio en broma. «Cosas simples», respondió Rafael. «Buen pan, mejor queso, fruta fresca, nada muy complicado». «Lo simple está subestimado», asintió Marina. «La gente cree que la sofisticación tiene que ser complicada, pero a veces lo mejor es lo más directo». Comieron mientras la gente comenzaba a llegar, ocupando los espacios a su alrededor con sus propias mantas y sillas plegables. El escenario estaba siendo preparado, músicos probando instrumentos, técnicos ajustando micrófonos. La luz dorada del atardecer lo pintaba todo con una suavidad casi irreal. «¿En qué piensas?», preguntó Marina de repente. «Cuando estás solo, ¿en qué se queda tu mente dando vueltas?». Rafael masticó un trozo de pan, considerando la pregunta. «En estructuras», admitió. «En cómo encajan las cosas, en la forma correcta de construir algo que dure». Hizo una pausa. «Y últimamente, en ti». Marina se quedó quieta, sus dedos jugando con un hilo suelto de la manta. «Yo pienso en lo que podría haber sido», dijo finalmente. «Si esa noche hubiera sido diferente, si hubiera salido 5 minutos antes o después, si la lluvia no hubiera sido tan fuerte». Suspiró. «Pero luego me doy cuenta de que ese tipo de pensamiento no lleva a ninguna parte. Lo que es. La única elección real es qué hacer a partir de aquí». «¿Y qué eliges?», preguntó Rafael. Marina lo miró, sus ojos oscuros y serios. «Estoy intentando elegir aparecer, elegir no dejar que el miedo me haga desaparecer». El concierto comenzó con una suave canción de autor, la voz de la cantante flotando sobre el lago como una caricia. Rafael y Marina se quedaron en silencio, escuchando, la distancia entre sus cuerpos disminuyendo gradualmente hasta que sus hombros se tocaban. Cuando refrescó, Rafael cogió la chaqueta de Marina y se la puso sobre los hombros, sus manos demorándose un segundo más de lo necesario. «Gracias», murmuró Marina, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Rafael se acelerara. Pero entonces Rafael se dio cuenta, una pareja sentada un poco detrás de ellos, mirando, no con curiosidad casual, sino con ese tipo de mirada prolongada que viene cargada de juicio. La mujer le susurraba algo al hombre, sus ojos alternando entre Marina y la silla de ruedas plegada al lado. El hombre asentía, su expresión una mezcla de lástima e incomodidad. Marina también se dio cuenta. Rafael vio el cambio instantáneo en su postura, la forma en que sus hombros se pusieron rígidos, como sus dedos se cerraron con una ligera tensión. La música continuaba, hermosa y melancólica, pero algo se había roto en el momento. «Marina», comenzó Rafael en voz baja, pero ella ya se estaba moviendo. «Ya es suficiente», dijo Marina, su voz firme pero baja. «Necesito irme». «Pero el concierto ni siquiera ha terminado», protestó Rafael. «No importa». Marina ya se estaba transfiriendo de vuelta a la silla, sus movimientos abruptos y menos coordinados de lo normal. «Lo siento. Es que no puedo quedarme aquí ahora». Rafael recogió rápidamente las cosas, doblando la manta y metiéndolo todo en la bolsa.
Se fueron antes de que terminara la primera canción, navegando entre las otras personas que miraban con curiosidad. Marina mantenía los ojos fijos al frente, la mandíbula apretada. En el aparcamiento, cerca de la furgoneta adaptada de Marina, ella finalmente se detuvo. «Lo siento», dijo sin mirar a Rafael, «lo he estropeado todo». «No has estropeado nada». Rafael dejó la bolsa en el suelo, agachándose para quedar al nivel de sus ojos. «Esa gente no... importa». «Pero importan». Marina lo miró finalmente, y había lágrimas en las comisuras de sus ojos. «Siempre importan, porque no importa a dónde vaya, siempre hay alguien mirando, siempre hay alguien poniendo esa cara, como si yo fuera algo que pasó y no alguien que existe». Rafael no supo qué decir. Quería prometer que el mundo sería diferente, que la gente dejaría de mirar, pero sería mentira y ambos lo sabían. Así que dijo lo único verdadero que se le ocurrió. «No le debes una actuación a nadie. No tienes que quedarte en lugares que te hacen sentir así y cualquiera que no pueda ver más allá de la silla no merece tu tiempo». Marina se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Por qué eres tan...?» Buscó la palabra correcta. «¿Constante?» «Porque soy carpintero», respondió Rafael con una pequeña sonrisa. «Construyo cosas para que duren. No me rindo cuando encuentro un nudo en la madera». Marina se rió, un sonido medio lloroso, medio aliviado. «Un nudo en la madera. ¿Así es como me ves?» «Te veo como alguien interesante», corrigió Rafael. «Alguien que dibuja zorros solitarios y entiende que lo real es más interesante que lo perfecto. La silla es solo un detalle en la construcción». Marina extendió la mano tocando ligeramente el rostro de Rafael. «Gracias, por hoy, por no hacer de esto algo más grande de lo que necesita ser». Entró en la furgoneta y se marchó, y Rafael se quedó allí hasta que las luces traseras desaparecieron en la noche. Cogió su bolsa y comenzó a caminar hacia la parada del autobús, una extraña sensación en el pecho, algo entre preocupación y esperanza. Pero los días que siguieron trajeron solo silencio. Marina no respondió a los mensajes de Rafael, no contestó sus llamadas. Era como si simplemente hubiera desaparecido, dejando solo el eco de aquella noche en el parque y el recuerdo de sus ojos oscuros llenos de lágrimas. Rafael intentó no entrar en pánico. Quizás necesitaba espacio, quizás la noche había sido demasiado. Pero con cada día que pasaba sin respuesta, la preocupación crecía. Repasaba mentalmente cada momento del concierto, cada palabra que había dicho, buscando el error que habría hecho desaparecer a Marina. 10 días. 10 días de silencio absoluto. Rafael contaba cada uno de ellos como si fueran heridas abiertas que no cicatrizaban. Trabajaba en la carpintería con movimientos mecánicos, midiendo vigas, cortando madera, montando estructuras que no le traían la satisfacción de siempre. Santiago intentaba hablar, hacer bromas, descubrir qué había pasado, pero Rafael solo respondía con monosílabos y volvía al trabajo. Durante las pausas, revisaba el móvil compulsivamente. Nada. Los mensajes que había enviado permanecían marcados como leídos, pero sin respuesta. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Era como si Marina simplemente se hubiera evaporado de su existencia, dejando solo el recuerdo fantasma de conversaciones y momentos compartidos. En la quinta noche después del concierto, Rafael estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento, empujando la comida de un lado a otro del plato sin realmente comer. Su mirada cayó sobre un trozo de papel de borrador, un sobrante de un plano arquitectónico que había traído a casa. Sin pensar mucho, cogió un bolígrafo y comenzó a dibujar. No era bueno. Rafael no tenía talento para el arte como Marina. Sus líneas eran torcidas, sus proporciones extrañas, pero dibujó de todos modos. El banco en el parque donde se habían sentado ese primer domingo por la mañana, el lago al fondo, y una figura sentada sosteniendo 2 vasos. Marina, o al menos un intento torpe de capturar ese momento. Miró el dibujo durante un largo rato. Era ridículo, amateur, casi infantil, pero era honesto. Era su forma de decir,
lo que no podía poner en palabras. Me acuerdo, me importas, todavía estoy aquí. Al 10.º día, Rafael se despertó con una determinación súbita. Cogió el dibujo que había hecho, lo dobló cuidadosamente y durante la pausa del almuerzo en la carpintería, cogió un autobús hasta el barrio de Chamberí, donde vivía Marina. Tenía la dirección anotada en el móvil, ella la había mencionado una vez cuando quedaron. El edificio era antiguo pero bien conservado, con rampas de acceso y puertas anchas, claramente adaptado para la accesibilidad. Rafael se quedó parado en la acera por un momento, cuestionándose si estaba haciendo lo correcto. Entonces, antes de que pudiera cambiar de opinión, caminó hasta los buzones en la planta baja y deslizó el papel doblado en el de Marina, sin nota, sin explicación, solo el dibujo. Volvió a la carpintería sintiéndose extrañamente vacío y lleno al mismo tiempo. Había hecho lo que podía. La pelota estaba en el tejado de Marina ahora. A la mañana siguiente, un sábado, Rafael fue despertado por insistentes golpes en 1900. La puerta. Se tambaleó hasta la entrada, todavía medio dormido, y abrió para encontrar un sobre blanco deslizándose por debajo de la puerta. Oyó pasos rápidos bajando las escaleras antes de que pudiera ver quién era. Cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un dibujo, pero no un dibujo cualquiera. Era profesional, detallado, ejecutado con la precisión y el talento de una ilustradora experimentada. La escena era la misma que Rafael había intentado capturar. El banco en el parque, el lago, 2 figuras. Pero en la versión de Marina, cada detalle era perfecto. Los árboles tenían textura, el agua del lago reflejaba el cielo, y las 2 figuras sentadas en el banco eran reconocibles y humanas. Rafael le dio la vuelta al papel. En el reverso, con una cuidadosa letra cursiva, estaba escrito: «La gente solo dibuja lo que no quiere olvidar. Gracias por dibujarme cuando me había borrado a mí misma». No pensó. Simplemente se puso la primera ropa que encontró, se calzó unas zapatillas y corrió. Corrió por las calles todavía tranquilas del sábado por la mañana, cruzó la Castellana, entró en el Parque del Retiro por la puerta más cercana. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban, pero no disminuyó el ritmo hasta llegar al lago. Y allí estaba ella. Marina estaba sentada debajo del mismo árbol donde se habían encontrado ese primer domingo. La silla de ruedas a un lado, la tableta en su regazo, los ojos fijos en la superficie del lago. No pareció sorprendida cuando Rafael apareció, jadeante y sudado. «Sabía que vendrías», dijo ella con calma. Rafael se acercó despacio, como si ella fuera un pájaro a punto de volar. «Desapareciste». «Lo sé». Marina finalmente lo miró. «Lo siento. Yo necesitaba pensar». Rafael se sentó en el suelo junto a su silla, la espalda apoyada en el árbol. «Durante 10 días». «Uy», admitió Marina, su voz baja. «Esa noche en el concierto, esa gente mirando, me recordó todo lo que odio de estar así. Y me enfadé, conmigo misma principalmente, porque acababa de decirte que elegía aparecer, y luego a la primera dificultad desaparecí». Rafael esperó sabiendo que había más. «Pero también huí porque…» Marina vaciló, sus manos apretando la tableta. «Porque realmente me ves. No la silla, no la historia triste. Me ves a mí, y eso me asustó más que cualquier mirada de un extraño. Porque si realmente me ves y aún así decides marcharte, dolerá mucho más». «No me voy a marchar», dijo Rafael simplemente. «No puedes prometer eso», Marina sacudió la cabeza. «Nadie puede. La vida cambia, la gente cambia. Podrías despertarte un día y darte cuenta de que esto», hizo un gesto hacia sí misma, «es demasiado trabajo, demasiada complicación». Rafael se quedó quieto un momento, observando a los patos deslizarse por la superficie del lago. Luego habló. «Cuando construyo una estructura, sé que se enfrentará a tormentas. Lluvia, viento, a veces incluso pequeños terremotos. No construyo pensando que no pasará nada.
Construyo para que aguante lo que... Venga, la miró. No estoy aquí porque creo que vaya a ser fácil, estoy aquí porque creo que vale la pena. Marina parpadeó rápidamente, las lágrimas amenazando con caer. ¿Cómo puedes ser tan...? Buscó la palabra. ¿Sólido? Soy carpintero. Rafael sonrió levemente. Viene con el oficio. Marina se rió. Un sonido húmedo pero genuino. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Te he dibujado, confesó. Varios dibujos, durante estos 10 días. Dibujo cuando necesito procesar cosas. Deslizó los dedos por la pantalla de la tableta, mostrándosela a Rafael. Había al menos una docena de dibujos. Rafael en el banco del parque. Rafael sonriendo mientras sostenía 2 vasos. Rafael mirándola con esa expresión seria y atenta. En uno de los dibujos había capturado el momento en que él le había puesto la chaqueta sobre los hombros en el concierto, cada línea transmitiendo cuidado y amabilidad. Y Marina pasó al último dibujo, es lo que tenía miedo de hacer realidad. En el dibujo estaban caminando juntos por el parque. Rafael al lado, Marina en la silla, pero no había tristeza ni tensión en las líneas. Había solo paz, compañerismo. 2 personas compartiendo un espacio, cada una entera por sí misma, pero mejores juntas. Es precioso, dijo Rafael honestamente. Da miedo, corrigió Marina, porque significa que tengo que elegir creer que alguien puede verme así y quedarse. Hizo una pausa. ¿Crees que puedes hacer eso? ¿Quedarte? Rafael pensó cuidadosamente antes de responder. No se me da bien perseguir, admitió. Soy lento, metódico. No voy a salir corriendo detrás de ti si vuelves a huir, pero tampoco me voy a ir solo porque se ponga difícil. Quizás podamos ser buenos en aparecer, simplemente aparecer consistentemente hasta que se convierta en un hábito. Marina consideró esto, luego asintió lentamente con la cabeza. Solo los sábados, dijo. Intentemos solo los sábados, sin etiquetas, sin promesas que no podamos mantener. Solo aparecer. Los sábados. Solo los sábados, asintió Rafael. Puedo vivir con eso. Se quedaron allí 1 hora más, conversando sobre cosas pequeñas y grandes. Marina mostró más dibujos, proyectos de nuevos libros. Rafael habló sobre una estructura complicada que estaba construyendo en la carpintería. Cuando finalmente se levantaron para irse, Marina cogió la mano de Rafael por un breve momento. Gracias, dijo. Por dibujar, por recordar, por volver. Siempre, respondió Rafael, y así establecieron un nuevo ritmo, una nueva forma de estar juntos. No era perfecto, no era sin miedo, pero era honesto. Y quizás, pensó Rafael mientras caminaba junto a Marina hacia la salida del parque, la honestidad era una base más sólida que la perfección para construir cualquier cosa que durara. Los sábados se volvieron sagrados. No importaba el clima, el humor o los imprevistos de la semana. Cada sábado por la mañana, Rafael aparecía en el parque con té helado de melocotón y alguna novedad de la pastelería de la esquina de su apartamento. Cada sábado por la mañana, Marina llegaba con su tableta y una sonrisa que gradualmente fue perdiendo el peso de la vacilación. Enero trajo el frío característico del invierno madrileño, ese frío seco que penetra los huesos. Rafael comenzó a traer chocolate caliente en lugar de té helado. Marina aparecía con mantas extra, riendo cuando Rafael se quejaba de que sus dedos estaban demasiado entumecidos para dibujar en la carpintería durante la semana. Se sentaban en el banco de siempre, más juntos ahora por necesidad térmica, que pronto se convirtió en elección. Un sábado particularmente gélido, Marina le mostró a Rafael el manuscrito completo de su nuevo libro infantil. El zorro de la gran ciudad, lo había titulado. Era la historia del zorro que no encajaba, que se sentía solo entre los otros animales, hasta que encontraba un tejón tranquilo y metódico que construía madrigueras y no le importaba que el zorro fuera diferente. «Es sobre nosotros, ¿no?», preguntó Rafael pasando las páginas digitales cuidadosamente. «Quizás», sonrió Marina.
O quizás es sobre cualquiera que alguna vez se haya sentido fuera de lugar y haya encontrado a alguien que le hizo sentir que tenía un sitio. ¿Hay una dedicatoria? Rafael siguió buscando. Última página, instruyó Marina, observando mientras él navegaba hasta el final. Allí, en letras elegantes y cuidadosas, estaba escrito: «Para Rafael que aparece, siempre». Rafael se quedó mirando las palabras tanto tiempo que Marina comenzó a ponerse nerviosa. «¿Es demasiado?», preguntó. «Puedo cambiarlo si es demasiado». «Es perfecto», dijo Rafael finalmente, su voz ronca. «Tú eres perfecta». Marina desvió la mirada, el rubor subiendo a sus mejillas a pesar del frío. Nadie me había llamado perfecta antes, especialmente no después del accidente. «Entonces la gente es ciega», respondió Rafael con sencillez, «o no saben qué buscar». «¿Y tú lo sabes?», lo desafió suavemente Marina. «Sé lo que veo». Rafael le devolvió la tableta con cuidado. «Veo a alguien que transformó el dolor en arte, alguien que podría haberse rendido pero eligió continuar, alguien que me enseña cada sábado que la fuerza no tiene nada que ver con caminar». Marina parpadeó rápidamente, apartando las lágrimas. «Tienes que dejar de decir cosas así o voy a llorar en medio del parque». «No sería la primera vez», recordó Rafael con una pequeña sonrisa. Ella se rió, secándose los ojos con la manga del abrigo. «¿Verdad? Parece que lloro mucho cuando estoy contigo». «¿Lágrimas buenas?», preguntó Rafael. «Las mejores», confirmó Marina. Febrero llegó con días, un poco más largos, y la primera señal de que el invierno estaba perdiendo fuerza. Rafael se había resfriado la semana anterior, pero aún así apareció el sábado, con la nariz roja y la voz ronca. Marina lo regañó, diciendo que debería estar en casa descansando, pero sus ojos brillaban con algo que Rafael estaba empezando a reconocer como afecto genuino. «Eres un terco», acusó Marina, pero le ofreció la mitad de su manta de todos modos. «Soy consistente», corrigió Rafael, estornudando inmediatamente después y arruinando cualquier dignidad que intentaba mantener. Pasaron ese sábado en un silencio cómodo, Marina dibujando, mientras Rafael dormitaba apoyado en su hombro. Cuando se despertó, había un nuevo dibujo en su tableta. Él durmiendo, la expresión suavizada por el sueño, vulnerable de una forma que nunca era cuando estaba despierto. «¿Puedo quedarme con este?», preguntó Rafael. «Ya es tuyo», respondió Marina. «Todo lo que dibujo de ti es tuyo». Rafael estudió el dibujo más de cerca. Había capturado no solo su apariencia física, sino algo más profundo. La forma en que sus cejas se relajaban en el sueño, la ligera curvatura de sus labios, como si estuviera soñando con algo bueno. «¿Así es como me ves?», preguntó. «Así es como eres cuando no estás intentando ser fuerte para todo el mundo», respondió Marina suavemente. «Cuando simplemente eres». Marzo trajo la promesa de la primavera. Los árboles del parque comenzaron a brotar pequeñas hojas verdes, y los jardines estallaron en colores después de los meses grises del invierno. Marina estaba emocionada porque su libro había sido aceptado por una editorial importante. Rafael trajo una pequeña tarta de la pastelería para celebrar con velas y todo. Lo celebraron allí mismo, en el banco del parque, con Marina soplando las velas mientras algunos transeúntes curiosos observaban y algunos incluso aplaudieron. Rafael se dio cuenta de que Marina ya no se encogía cuando la gente miraba, simplemente existía, ocupando su espacio en el mundo con una confianza creciente. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», dijo Marina mientras comían la tarta con las manos, sin plato ni tenedor, «que he dejado de medir el tiempo en antes y después del accidente. Ahora lo mido en sábados. ¿Cuántos sábados desde que nos conocimos? ¿Cuántos sábados hasta que pueda sostener mi libro impreso en las manos?» «¿Cuántos son?», preguntó Rafael. Ella pensó por un momento. 18 sábados desde que nos conocimos, y quizás 30 más hasta que el libro se publique. Se lamió el glaseado de los dedos. «Son muchos sábados por delante. Todos contigo», prometió Rafael, y esta vez no sonó como algo aterrador. Sonó como algo correcto. Una pareja de ancianos pasó junto a ellos de la mano,
Y la señora sonrió a Marina con genuina calidez. «Felicidades, querida», dijo, y Marina respondió con una sonrisa radiante. Rafael observó el intercambio, dándose cuenta de cómo el mundo de Marina se había expandido, cómo ya no veía cada mirada como un juicio. Abril fue el mes de las lluvias. Tuvieron que refugiarse bajo el cobertizo de un merendero en 3 sábados consecutivos, escuchando el tamborileo del agua en el techo de metal mientras conversaban sobre todo y nada. Fue allí, protegidos de la tormenta de fuera, donde Marina apoyó la cabeza en el hombro de Rafael por primera vez sin vacilación, sin miedo. «Estás calentito», murmuró ella. «Tú estás helada», respondió Rafael, quitándose el abrigo y poniéndoselo sobre los hombros. «Tienes que empezar a vestirte mejor para el clima. O puedes seguir calentándome tú», sugirió Marina con una sonrisa traviesa que hizo que algo se calentara en el pecho de Rafael. «Puedo hacer eso», asintió él, pasando un brazo alrededor de ella y acercándola más. Marina se acurrucó contra él, y Rafael sintió el peso de ella apoyada en su pecho, la confianza implícita en el gesto. Se quedaron así mientras la lluvia caía fuera, creando una cortina plateada que los aislaba del resto del mundo. Rafael pensó que podría quedarse así para siempre, en este pequeño refugio, con Marina segura en sus brazos. «¿Te has arrepentido alguna vez?», preguntó Marina de repente, su voz casi ahogada por el sonido de la lluvia. «¿De qué?». «De mí, de esto, de haber aceptado aquella cita a ciegas». Rafael pensó cuidadosamente antes de responder. «Me arrepiento de cada sábado que no te conocí antes», dijo finalmente, «de cada domingo, lunes, martes, de todos los días de mi vida antes de que aparecieras en ellos». Marina levantó la cabeza para mirarlo, los ojos brillantes. «Eso ha sido sorprendentemente poético para un carpintero». «Hasta los carpinteros tienen sus momentos», se encogió de hombros Rafael, pero estaba sonriendo. Mayo trajo días más cálidos y flores abriéndose por todo el parque. Marina comenzó a llevar un cuaderno físico junto con la tableta, diciendo que a veces necesitaba sentir el lápiz en el papel, incluso si sus dedos izquierdos no cooperaban completamente. Rafael observaba fascinado mientras dibujaba, la lengua atrapada entre los dientes en concentración, los ojos entrecerrados mientras capturaba luz y sombra. Un sábado, dibujó a Rafael no como era, sino como ella lo veía, fuerte pero amable, sólido pero flexible, presente pero no asfixiante. Era una versión idealizada quizás, pero también sincera. Era como él la hacía sentir cuando estaba a su lado. «¿Así es como me ves?», preguntó Rafael estudiando el dibujo. «Así es como eres», corrigió Marina. «Solo que no te das cuenta». Rafael guardó ese dibujo en su cartera, doblado cuidadosamente, para poder llevarlo siempre. En los días difíciles en la carpintería, cuando Santiago lo irritaba o cuando un proyecto no salía como estaba planeado, sacaba el papel y se miraba a sí mismo a través de los ojos de Marina. Era un recordatorio de que alguien lo veía, realmente lo veía, y le gustaba lo que encontraba. Junio llegó con un calor repentino que pilló a todos por sorpresa. Madrid decidió saltarse el clima templado y sumergirse directamente en el verano. Rafael volvió a traer té helado de melocotón, y Marina usaba vestidos ligeros que revelaban más de la cicatriz en la base de su columna, marca física permanente del accidente. Ya no la escondía. Un sábado particularmente caluroso, Marina hizo algo inesperado. Sacó una llave de dentro del bolso y se la ofreció a Rafael. «¿De qué es?», preguntó él, aunque ya sospechaba. «De mi apartamento», dijo Marina casualmente, pero sus ojos delataban su nerviosismo. «Para que puedas dejar el té en la nevera cuando llegues temprano, o coger un libro que me he olvidado, o...». Se encogió de hombros. «Para aparecer incluso cuando no es sábado, si quieres». Rafael cogió la llave sintiendo su pequeño pero significativo peso en la palma de su mano. «¿Puedo aparecer otros días?». «Puedes aparecer cuando quieras», respondió Marina. «Solo no desaparezcas, ¿vale?». «Nunca», prometió Rafael, guardando la llave en el bolsillo donde estaría cerca de su corazón.
Marina lo miró durante un largo momento. Te estoy dando esto porque confío en ti, no solo para entrar en mi apartamento, sino para entrar en mi vida de verdad, sin reservas, sin la red de seguridad de las citas semanales. Respiró hondo. Da miedo. Lo sé. Rafael cogió su mano. Pero haremos esto como hacemos. Todo despacio, un paso a la vez. Julio de 2025 trajo el apogeo del verano. El parque se llenaba los fines de semana, familias haciendo picnics, niños corriendo por todas partes, vendedores ambulantes ofreciendo agua de coco y polos. Rafael y Marina encontraron nuevos rincones tranquilos, lugares menos concurridos donde podían tener sus momentos privados en medio del caos público. Fue en julio cuando Rafael usó la llave por primera vez. Había terminado el trabajo temprano un viernes y decidió preparar una cena en el apartamento de Marina, una sorpresa para cuando ella volviera de una reunión con su editora. Cocinó pasta con salsa de tomate casera, simple pero hecha con cuidado, y puso la mesa con las velas que encontró en un armario. Marina llegó a casa y encontró a Rafael en la cocina, removiendo la salsa, y simplemente se detuvo en la puerta. «Estás aquí», dijo, y había admiración en su voz. «Estoy aquí», confirmó Rafael. «Esto está bien». Marina rodó hasta él, cogió su mano y tiró de él hacia abajo hasta que sus rostros quedaron nivelados. Entonces, por primera vez, lo besó. Fue suave, vacilante, cargado de todos los meses de construcción lenta y de aparecer consistentemente. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Más que bien», murmuró Marina. «Es perfecto». Cenaron a la luz de las velas, conversando sobre los próximos meses. El libro de Marina se lanzaría en septiembre. Rafael tenía un gran proyecto en la carpintería que lo mantendría ocupado durante semanas, pero siempre habría sábados, siempre estaría el parque, siempre estarían ellos, apareciendo el uno para el otro, construyendo algo sólido sobre la base de honestidad y cuidado mutuo que habían establecido. Después de la cena, Marina le mostró a Rafael el apartamento propiamente dicho. Él ya conocía la cocina y el salón, pero ella lo llevó al estudio donde trabajaba. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, bocetos, ilustraciones en diversas etapas de finalización. Rafael reconoció al zorro en muchos de ellos, pero también vio otros personajes, otras historias. «Este es mi mundo», dijo Marina gesticulando a su alrededor. «Es donde paso la mayor parte de mi tiempo cuando no estoy contigo». «Es precioso», observó Rafael genuinamente. «¿Cómo funciona tu mente?» «¿Caótico?», sugirió Marina con una sonrisa. «Creativo», corrigió Rafael. «Y absolutamente fascinante». Marina señaló una pared específica, donde había una serie de dibujos de Rafael. Él en varios momentos, varias expresiones, varios ángulos. «Esta es mi colección particular», admitió. «Mi serie Rafael, no para publicar, solo para mí». Rafael se acercó, estudiando cada dibujo. Se veía a sí mismo a través de los ojos de ella, captado en momentos que ni siquiera sabía que estaba siendo observado. «Me dibujas mucho», observó. «Dibujo lo que amo», dijo Marina simplemente, y el peso de esas palabras llenó el espacio entre ellos. Agosto de 2025 llegó con una luz dorada que transformaba el Parque del Retiro en un cuadro impresionista. Rafael estaba tumbado en la hierba, los ojos cerrados, sintiendo el sol calentar su rostro, mientras escuchaba el sonido familiar del lápiz digital de Marina deslizándose por la tableta. Era un sábado perfecto, del tipo que se había convertido en la norma en lugar de la excepción en sus vidas. 38 sábados. Habían pasado 38 sábados desde aquel primer encuentro torpe en el café. Rafael lo sabía, porque Marina mantenía una cuenta en un cuaderno especial, decorado con dibujos de ellos dos a lo largo del tiempo. Cada sábado era una pequeña ilustración, un momento capturado. Rafael trayendo chocolate caliente en invierno, los dos refugiándose de la lluvia, Marina soplando las velas de la tarta improvisada, el primer beso en la cocina. «Estás pensando en voz alta otra vez», comentó Marina sin levantar los ojos de la tableta.
Rafael abrió un ojo. No estoy hablando, pero estás pensando tan intensamente que puedo oírte, sonrió. ¿Sobre qué esta vez? ¿Ángulos rectos? ¿Vigas de soporte? ¿La densidad ideal de la madera de pino? Sobre nosotros, admitió Rafael. Sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Marina finalmente dejó de dibujar, guardando el trabajo antes de dejar la tableta a un lado. Se giró en la silla para mirarlo por completo. Esa es una respuesta peligrosamente romántica viniendo de ti, señor carpintero. Rafael se sentó, cruzando las piernas y quedando frente a ella. Pueden llamarme romántico ahora. Tengo pruebas suficientes de que no soy tan lento como Santiago siempre dijo. Marina se rió, ese sonido que Rafael había aprendido a amar más que cualquier música. Santiago todavía me da las gracias cada vez que me ve en la carpintería. Dice que hago milagros. Los haces, dijo Rafael seriamente, solo que no de la manera que él piensa. Marina inclinó la cabeza, curiosa. ¿Cómo así? Me enseñaste que construir algo que dure no es sobre la perfección. Rafael eligió las palabras cuidadosamente. Es sobre aparecer todos los días, incluso cuando es difícil. Es sobre encontrar belleza en las grietas. Es sobre... Hizo un gesto vago. Sobre que esto sea suficiente. ¿Esto? Marina gesticuló entre ellos. Un carpintero introvertido y una ilustradora terca en silla de ruedas, teniendo picnics semanales en el parque. Exactamente eso, confirmó Rafael. Simple, consistente, real. Marina se quedó quieta un momento, sus dedos tamborileando ligeramente en el brazo de la silla, de la forma en que lo hacía cuando estaba procesando algo profundo. El sol continuaba su lento arco por el cielo, proyectando sombras alargadas a través de los árboles. Un grupo de niños pasaba corriendo detrás de una cometa roja, sus risas resonando por el espacio abierto. ¿Sabes de qué tenía miedo? Marina finalmente rompió el silencio. Al principio. Rafael esperó, sabiendo que ella necesitaba el silencio para continuar. Tenía miedo de que esto fuera temporal, continuó Marina, que te ibas a dar cuenta de que era demasiado trabajo, demasiado complicado, que te despertarías un día y pensarías que podrías tener a alguien más fácil sin todo este bagaje. Tocó la silla ligeramente. Sin todo este equipo extra. ¿Y ahora? Preguntó Rafael, suavemente. Ahora sé que eres demasiado terco para rendirte. Sonrió Marina, pero había lágrimas en las comisuras de sus ojos. Y que terco es solo otra palabra para fiel cuando se aplica de la forma correcta. Rafael se acercó, arrodillándose en la hierba junto a su silla. Cogió las dos manos de Marina entre las suyas, sintiendo el calor familiar de su piel, la sutil diferencia de fuerza entre la mano derecha y la izquierda que había aprendido a conocer también. ¿Crees que es esto? ¿Lo que estamos construyendo aquí? Marina le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirar directamente a sus ojos. Creo que estamos construyendo una vida, dijo, despacio, consistentemente, un sábado a la vez. Y quizás eso es lo que es el amor. No fuegos artificiales y grandes gestos, sino aparecer repetidamente, eligiendo a la misma persona una y otra vez. Rafael cubrió las manos de ella con las suyas. Entonces te elijo a ti, de nuevo, como hago cada sábado. Y yo te elijo a ti. Marina parpadeó, dejando caer una lágrima. Incluso cuando me asusto, incluso cuando quiero huir, elijo aparecer. Se quedaron así durante un largo momento, el parque continuando a su alrededor, la vida sucediendo en todas las direcciones. Pero en ese espacio pequeño y sagrado, solo estaban ellos dos y la promesa silenciosa de más sábados por delante. Rafael limpió la lágrima del rostro de Marina con el pulgar, un gesto tan suave y natural que parecía que lo había hecho 1000 veces antes. ¿Sabes lo que me dijo Santiago la semana pasada?, contó Rafael. Dijo que nunca me había visto construir nada con tanto cuidado como construyo el tiempo que paso contigo. Que cada encuentro nuestro es como si estuviera montando la estructura más importante de mi vida. ¿Y tiene razón?, preguntó Marina. Completamente, admitió Rafael,
porque es exactamente eso lo que estoy haciendo, construyendo algo que necesita durar, porque no puedo imaginar mi vida sin estos sábados ahora, sin ti. Marina cogió la tableta de nuevo, sus dedos ya moviéndose en trazos precisos. «Estoy dibujando esto», anunció. «Este momento exacto». «¿Irá al cuaderno de los sábados?», preguntó Rafael, volviendo a tumbarse en la hierba, ahora con la cabeza apoyada cerca de la silla de ella, lo suficientemente cerca como para tocarla. «Irá», confirmó Marina. Sábado 38, el día en que dejamos de tener miedo de lo que esto es y empezamos a simplemente ser. Rafael cerró los ojos de nuevo, dejando que el sol calentara su rostro. Podía oír el suave rasgueo del lápiz digital, el murmullo distante de otras personas en el parque, el trino de los pájaros en los árboles sobre ellos. Era paz, era completo, era suficiente. Una suave brisa pasó junto a ellos, trayendo el olor a hierba recién cortada y a las flores del jardín cercano. Rafael respiró hondo, memorizando este momento, sabiendo que sería uno de esos que repasaría en su mente en los días difíciles. El tipo de recuerdo que sostiene a una persona cuando la vida se complica. Después de un rato, Marina volvió a hablar. «¿Rafael? ¿Realmente crees que es esto? ¿Que esto es suficiente para ti?» Rafael abrió los ojos, girando la cabeza para mirarla. Marina lo observaba con esa expresión vulnerable que rara vez mostraba. La artista segura de sí misma, temporalmente reemplazada por la mujer que todavía llevaba heridas invisibles del pasado. Rafael se sentó de nuevo, cogiendo su mano libre, la que no sostenía el lápiz. «Déjame contarte algo sobre la construcción», comenzó. «Cuando construyes una casa, puedes añadir balcones, elegantes, ventanas enormes, acabados caros, pero al final lo que importa es la estructura, es la cimentación, es el esqueleto que lo mantiene todo en pie cuando vienen las tormentas». Apretó suavemente su mano. «Tú eres mi estructura, Marina. Todo lo demás es solo decoración». Marina soltó una risa llorosa. «Acabas de compararme con vigas de madera». «Las más fuertes que conozco», sonrió Rafael. «Y las más bonitas también». Ella sacudió la cabeza, pero estaba sonriendo. «¿Cómo voy a dibujar esto en forma de ilustración infantil? ¿El zorro diciéndole al tejón que él es su estructura de soporte?» «Estoy seguro de que encontrarás una manera», dijo Rafael. «Siempre la encuentras». Marina volvió al dibujo, pero ahora había una ligereza en sus movimientos que no estaba allí antes. Rafael observó durante unos minutos, luego sacó su propio cuaderno de la mochila que siempre traía. Había comenzado a dibujar también, nada comparado con el talento de Marina, pero ella decía que le gustaban sus dibujos precisamente porque eran honestos y sin pretensiones. Comenzó a esbozar el árbol bajo el que estaban, tratando de capturar la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas. No quedó perfecto, las líneas eran torcidas y las proporciones extrañas, pero había algo verdadero en él. Cada línea irregular era una declaración de que lo estaba intentando, que le importaba lo suficiente como para intentar capturar este momento a su manera. «¿Puedo ver?», preguntó Marina después de un rato. Rafael vaciló, luego le entregó el cuaderno. Marina estudió el dibujo durante un largo momento, sus ojos trazando cada línea irregular. «¿Sabes lo que me encanta de esto?», dijo finalmente. «Que no intentas que parezca otra cosa. Es exactamente lo que es, sin disculpas». Lo miró con intensidad. «Como tú». Rafael sintió el calor subirle por el cuello, pero no desvió la mirada. «Aprendí de la mejor». Pasaron el resto de la tarde allí, cada uno dibujando, ocasionalmente mostrándose el uno al otro sus creaciones, intercambiando comentarios suaves y silencios cómodos. Rafael notó cómo los dedos de Marina se movían con más confianza ahora, cómo ya no dudaba al sostener el lápiz digital, cómo la diferencia entre sus manos se había convertido simplemente en otra parte de ella, en lugar de una limitación. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», dijo Rafael de repente. Marina lo miró, esperando. «Que ya no te escondes. Tu mano, tus cicatrices, la silla.
Antes siempre colocabas las cosas de cierta manera, siempre eras consciente de cómo te veían los demás. Pero ahora hizo un gesto vago. Ahora simplemente existes. Marina consideró esto, mirando sus propias manos. Creo que fuiste tú, admitió. La forma en que nunca hiciste de ello un gran problema. Nunca fingiste que no estaba ahí, pero tampoco dejaste que fuera lo único que veías. Eventualmente empecé a verme a través de tus ojos, y en esos ojos solo soy Marina, completa, entera. Porque lo eres, dijo Rafael simplemente. Siempre lo has sido. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, Marina guardó su trabajo final y giró la tableta hacia Rafael. Era un dibujo de ellos dos exactamente como estaban en ese momento. Rafael tumbado en la hierba, Marina en la silla a su lado, el árbol sobre ellos, el lago al fondo. Pero lo que capturaba la esencia del dibujo no eran los detalles técnicos, por muy perfectos que fueran. Era la sensación que transmitía. Paz, pertenencia, hogar. Es perfecto, dijo Rafael, y esta vez no hablaba solo del dibujo. Es real, corrigió Marina. Y lo real siempre es mejor que lo perfecto. Rafael estudió el dibujo más detenidamente, notando pequeños detalles que Marina había incluido. La forma en que su mano descansaba cerca de la rueda de su silla, sin sostenerla, solo cerca. El ángulo de su cabeza, ligeramente inclinada hacia él. Los dos tés helados de melocotón colocados entre ellos, un ritual que se había convertido en su símbolo particular. ¿Vas a publicar este?, preguntó Rafael. No, Marina sacudió la cabeza. Este es solo nuestro. Algunas cosas son demasiado importantes para compartirlas con el mundo. Necesitan quedarse guardadas, protegidas, solo nuestras. Comenzaron a recoger sus cosas, el ritual familiar del final de la tarde. Rafael dobló la manta, mientras Marina guardaba la tableta. Él la ayudó a ajustar la mochila en el respaldo de la silla, sus movimientos sincronizados por la práctica de meses. Había una coreografía en ellos ahora, una danza silenciosa de ayuda y aceptación que no necesitaba palabras. ¿El próximo sábado?, preguntó Rafael, aún sabiendo la respuesta. El próximo sábado, confirmó Marina. Siempre. Pero antes de que comenzaran a moverse, Marina sujetó el brazo de Rafael. Espera, hay algo que necesito decirte. Rafael sintió una opresión en el pecho, la forma súbita en que su corazón se aceleró. ¿Qué? Marina respiró hondo. Mi editorial quiere hacer una gira de presentación. Para el libro, 5 ciudades, 3 semanas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao. Eso es increíble, dijo Rafael, genuinamente feliz por ella. Tu libro se lo merece. Significa que me voy a perder 3 sábados, continuó Marina, su voz diminuta. 3 sábados sin aparecer, sin estar aquí, sin ti. Rafael se arrodilló de nuevo a su lado. 3 sábados es mucho tiempo, admitió. Pero es por tu sueño, por todo por lo que has trabajado para conseguir. Esperaré, siempre esperaré. ¿Y si te acostumbras a no tener estos sábados? Marina verbalizó su miedo. ¿Y si te das cuenta de que es más fácil sin todo este compromiso? Rafael le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarle a los ojos. Escucha bien lo que voy a decirte. 3 semanas, 3 meses, 3 años. No importa. Eres mi estructura, ¿recuerdas? Y las estructuras no se derrumban solo porque pases un tiempo lejos de ellas. Se mantienen firmes, esperando a que vuelvas a casa. Marina cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran. Entonces iré. Haré la gira. Y yo estaré aquí cada sábado, dijo Rafael. En nuestro banco, con té helado de melocotón, aunque tú no estés, porque eso es lo que hacemos, aparecemos. Marina abrió los ojos, y había determinación en ellos ahora, mezclada con amor. Eres imposible, ¿lo sabes? Soy consistente, corrigió Rafael con una sonrisa. Ya te lo he dicho, viene con el oficio de ser carpintero.
Comenzaron a caminar hacia la salida del parque, Rafael al lado de Marina mientras ella maniobraba la silla por el camino familiar. El parque comenzaba a vaciarse, las familias regresando a casa, los corredores terminando sus últimas vueltas. Pero Rafael y Marina no. Tenían prisa. Nunca tenían prisa los sábados. ¿Sabes?, dijo Marina mientras se detenían para observar la puesta de sol sobre el lago una última vez. Solía pensar que mi vida se había acabado esa noche hace 4 años, que todo lo que sería a partir de entonces estaría definido por lo que había perdido. ¿Y ahora?, preguntó Rafael suavemente. Ahora sé que mi vida solo estaba esperando a empezar de verdad. Marina lo miró, sus ojos brillando en la luz dorada del crepúsculo. Estaba esperando a alguien que viera todas las partes de mí, las rotas y las enteras, y dijera que eso es exactamente suficiente. Rafael cogió su mano entrelazando sus dedos. Siempre fue suficiente. Tú siempre fuiste suficiente. Se quedaron allí hasta que el último rayo de sol desapareció detrás de los edificios lejanos de Madrid, observando cómo el cielo transitaba de dorado a púrpura y a azul oscuro. Era uno de esos momentos que Rafael sabía que recordaría para siempre, impreso en su memoria con una claridad cristalina. En el coche de Marina, antes de despedirse, ella sujetó la mano de Rafael un momento más. 38 sábados, dijo, y un número infinito por delante. Un número infinito, asintió Rafael, uno a la vez. Marina vaciló, luego habló. Cuando esté de viaje, vendrás aquí de verdad. ¿Solo? Vendré, prometió Rafael, porque este es nuestro lugar, y mientras yo esté aquí, tú estarás aquí conmigo, de alguna manera, en cada árbol que has dibujado, cada banco donde nos sentamos, cada recuerdo que hemos creado. ¿Me mandarás fotos?, pidió Marina, su voz vulnerable. Todas las semanas, prometió Rafael, de nuestro banco, de nuestro lago, del té de melocotón que beberé pensando en ti. Marina lo atrajo hacia un beso, largo y profundo, cargado de promesa y de una nostalgia anticipada. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. 3 semanas pasarán rápido, mintió ella. Parecerán una eternidad, Rafael fue honesto, pero estaré aquí cuando vuelvas, en el mismo lugar, con el mismo té, esperando a la misma persona increíble que es parte de mí cada sábado, desde hace 38 semanas. Observó mientras ella salía del aparcamiento, saludando con la mano una última vez antes de girar la esquina. Luego comenzó su propia caminata hacia la parada del autobús. Las manos en los bolsillos, una sonrisa pequeña pero permanente en su rostro, a pesar de la tristeza que ya comenzaba a instalarse. El lunes, cuando llegó a la carpintería, Santiago notó inmediatamente algo diferente. «Estás distinto», acusó. «¿Qué ha pasado?» Rafael simplemente sonrió, cogiendo sus herramientas y comenzando a medir una viga. «Nada», dijo. «Solo otro sábado perfecto». «Pero no es nada», insistió Santiago. «Estás radiante, tío. Es casi irritante». Rafael se rió, el sonido sorprendiéndolos a ambos. Marina se va de viaje 3 semanas, gira del libro. ¿Y estás contento con eso? Santiago parecía confundido. Estoy orgulloso, corrigió Rafael. Y sí, echaré de menos los sábados, pero está alcanzando sus sueños. ¿Cómo podría no estar feliz? Santiago sacudió la cabeza con admiración. Realmente has cambiado, ¿sabes? El Rafael de hace un año nunca habría dicho algo así. El Rafael de hace un año no conocía a Marina, respondió Rafael simplemente, volviendo al trabajo. Y mientras trabajaba construyendo estructuras que durarían décadas, Rafael pensó en Marina dibujando en su estudio, capturando momentos que durarían para siempre. Cada uno construyendo a su manera, cada uno creando algo sólido y hermoso y real. Separados por la distancia en las próximas semanas, pero unidos por algo mucho más fuerte que la proximidad física. 38 sábados y una vida entera aún por venir, un encuentro a la vez. Y si los próximos 3 sábados serían solitarios, también serían una prueba. Prueba de que lo que habían construido
Era lo suficientemente fuerte para aguantar la distancia, lo suficientemente paciente para esperar y lo suficientemente real para durar. Rafael sonrió para sí mismo mientras marcaba medidas en la madera, ya contando los días hasta el sábado número 39, cuando Marina volvería y reanudarían su ritual, más fuertes por haber demostrado que aparecer no se trataba de estar físicamente presente, sino de mantener un espacio en el corazón, siempre.